Hola, hola. Hace algunas semanas una amiguita me contactó por nuestro canal de YouTube contándome que su caladio militar no estaba avanzando. El día de hoy quiero compartirte qué es lo que debemos hacer para tener nuestros caladios mucho más hermosos. Bienvenidos al mundo de la nena australiana. El mundo de la nena australiana. Los caladios son plantas sumamente llamativas por esos colores tan hermosos que tienen. A pesar de ser del mismo género, tienen una gran cantidad de especies y cada especie es distinta a la otra. Por un ejemplo, aquí ya vemos prácticamente a todos ellos despiertos. Y quiero solo que veas mira, por un ejemplo, este de aquí recién está empezando a despertar. Mientras todos los otros ya han despertado, él recién está empezando. Entonces cada uno de ellos, como te digo yo, a pesar de que son de la misma especie, cada uno de ellos son distintos. Aquí yo tengo este precioso, miren, él está pequeño, tenía anteriormente uno más grande, pero lo usé para hacer un intercambio y aquí tengo este pequeñín y quiero que el día de hoy me acompañen a realizarle un cambio de macetita y de paso así pues te voy a ir explicando de qué es lo que lo diferencia a él en parte de los otros. Bueno, ya nosotros estamos aquí ya en nuestra mesita listos para trabajar. Bueno, como te darás cuenta, este caladio es un caladio con un fondo verde oscuro bastante llamativo. Bueno, es un poquito sucio, ¿ya? Y tiene unos pequeños matices en color blanco. Mira, esta es una hoja un poquito más nueva. Como te digo yo, esta es una plantita pequeña, la planta más grande, pues ya realizamos un intercambio, pero quiero que sepas algo. Estas son plantas que por lo general les gusta a ellas lo que es la materia orgánica. Ya le gusta lo que es el palito descompuesto, la tierra de hoja. Pero te comento algo, que en muchas de las ocasiones cuando nosotros vemos que nuestro caladio no está progresando, está pequeñito, tenemos que tomar en cuenta que a ellos no les gusta el cambio se puede decir el cambio de clima, ya. Si de pronto tú lo tenías antes en un lugar donde le daba una luz filtrada o a su vez en un lugar donde estaba fresco y lo llevaste a un lugar donde le da un poquito más de calor, esos cambios de clima hacen que ellos empiecen a perder las hojas. Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso. Busca un lugar específico donde a él le guste. ¿Cómo vas a saber esto? Cuando empieza a sacar hojas cada vez un poco más grandes en tamaño. Voy a sacarla de aquí del sustrato. Bueno, y aquí ya tenemos donde vamos a colocarlo. Mira, yo lo voy a sacar de aquí de este sustrato y este sustrato está ya un poquito viejo. Entonces quiero que de pronto compartirte algo. Recordemos también que los caladios, ellos entran a un proceso en los que duermen, ya en los que descansan, y es allí donde ellos van a perder todas sus hojas y también sus raíces, y únicamente queda solo lo que es espérense, ya, miren, por un ejemplo aquí hay algo. A veces suele pasar esto cuando nosotros utilizamos lo que es la tierra de hoja, ¿ya? Aquí vemos nosotros pequeños caracoles, no sé si de pronto ustedes alcancen a verlo, pero mis ojos sí los ven, pequeños caracoles bien pequeñitos. De pronto aquí no se ve, ya tengo las manos sucias, miren.
Estos son pequeños caracoles que uno, si no los conoce, pues de pronto tú piensas que son pequeñas piedrecitas, pero son caracoles sumamente pequeñitos. Bueno, como te decía yo, aquí hay unos pequeños caracoles que me acabo de dar cuenta, ya. Son estos pequeñitos, mira. Son casi como medios transparentitos. No sé si de pronto la cámara igual ya está. Acá está otro. Mira, son sumamente pequeños, ya. Son estos como que fueran pedacitos como de vidrio porque son medios cristalinos, ya. Entonces, estos caracolitos, mira, por acá están. No sé si aquí los avanzamos a ver. Mira, acá hay otro, ahí está, ve. Entonces, estos pequeños, de verdad que si nosotros no sabemos reconocerlos, pueden ocasionar graves daños en la planta porque ellos empiezan a comerse las raíces, ya, las raíces del bulbo del caladio. No solo ellos, te comento que no solo ellos, sino también en este caso los 100 pies, ya, los 100 pies que por lo general les gusta bastante la materia orgánica, están presentes allí. Entonces lo más recomendable es que tú estés constantemente revisando. Si de pronto ya ha transcurrido unos 6 meses y tú ves que la planta no progresa, le está pasando algo. Ya estamos aquí en el área donde yo lo suelo lavar. Ya esta es una pequeña lavandería. Mira, yo lo que voy a utilizar ahorita es una cantidad de detergente, ya. Puedes utilizar detergente o jabón o simplemente lavarlo con agua, ya. Le voy a colocar un poco de detergente allí y voy a sumergir las raíces, ¿sí? Y lo voy a hacer así. Solo como te das cuenta, estoy como sacudiendo, ¿ya? Es para retirar lo que es el sustrato o en este caso algún bichito que esté allí, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que estamos, entre que se va. Y ahora sí vamos a empezar a lavar. Tenemos que sacar, obviamente como solo lo utilizamos ya que estaba disuelto, el detergente o jabón líquido también puedes utilizar jabón líquido, ya en este caso pues como te das cuenta aquí es el corte, mira, este es el corte de la planta madre, ya está totalmente cicatrizado. Entonces aquí solo hacemos esto, lo lavamos. Estas son las raíces nuevas, mira, están sumamente bonitas, ya. Entonces aquí lo lavamos bien y luego lo vamos a colocar en el nuevo sustrato. Mientras el bulbo se mantenga duro, porque en este caso él está bastante duro, bastante firme, no vamos a tener ningún problema de que la planta se pueda podrir o la vamos a perder, no. ¿Ya? Entonces aquí ya está el bulbo completamente limpio. Estas son raíces viejitas, pero no las vamos a dejar allí, ¿ya? Lo vamos a dejar allí. Entonces mira, ¿sí? Así es como ya está limpio y vamos a preparar el sustrato. Ya estamos aquí nosotros ya con lo que es el sustrato que vamos a utilizar. Todavía no lo he mezclado, mira. Esto tiene lo que es cascarilla de arroz, ¿sí? La cascarilla de arroz, palito descompuesto, ¿ya? Y no me acuerdo si era del lado de acá creo que es. Y esto que está aquí es abono de café, ¿ya? Es abono de café. De pronto si tú ves esto blanquito que está aquí, eso es una descomposición normal que le pasa a este abono. Entonces te recomiendo que coloques una cama de sustrato bastante alta para que no coloques tan profundamente el bulbo y así te permita revisarlo frecuentemente de que no vaya de pronto a entrar a un proceso de pudrición. Entonces mira, yo lo voy a colocar allí, ya, allí lo voy a colocar y lo voy a tapar con el sustrato, ¿sí? Vamos a hacer eso, ya. Entonces mira, tú lo colocas allí. Entonces como no está tan profundo y como te diste cuenta, pues él ya está con sus raíces nuevas, ya. Mira, entonces si tú tuvieras que revisarlo, si tú ves que él está de pronto, en este caso como él ha sido lavado, como aparte de eso la retiré de la otra maceta,
va a perder sus hojas, pero eso no quiere decir que él va a morir. Una vez que él pierde estas 2 hojas, va a sacar hojitas más grandes, porque sus hojas siguientes serán más grandes, ya que el bulbo tiene un tamaño más, o sea, un tamaño medianito, ¿ya? Como te dije anteriormente, lo más importante es que tú hagas esto. Cuando tú veas que de pronto tu planta se está poniendo extraña, mira, entonces es hasta ahí, tú abres allí, y lo importante es que tú puedas sentir, palpar, tocar el bulbo si está sumamente duro, o si es que tú tienes que darle los primeros auxilios, que en este caso sería de pronto sacarlo nuevamente del sustrato, si un caso el sustrato estuviese de pronto demasiado encharcado o se presentara alguna plaga. En este caso, pues ya aquí yo en el sustrato le coloqué lo que es algo para protegerlo de cualquier plaguita, ¿ya? Entonces mira, de aquí con el riego que tú le vas a dar, él, como te digo yo, puede pasar 2 cosas, que sí puede perder sus hojas, o únicamente igual va a seguir sacando hojitas nuevas de aquí, de estas mismas partes. Ellos vuelven a sacar nuevas hojas y también sacan hojas alrededor. Al principio van a ser solo 2, luego serán 4 y así sucesivamente. Él va a ir creciendo a medida que pase el tiempo, ¿ya? También lo que te puedo compartir acerca de él es que es un poquitín lento en cuanto al crecimiento, a diferencia de los otros, ¿ya? Entonces cuando tú de pronto veas que él igual te está sacando cada vez hojas más grandes, si sus hojitas cada vez son más grandes, el trabajo que estás haciendo está muy bien. Entonces lo más importante es que nosotros estemos pendientes del riego. Le gusta estar un poquito húmedo, sí, pero no demasiado, no encharcado. No le vamos a colocar un plato alimentador aquí en la parte de abajo, no, lo vamos a dejar así y luego solo le damos el riego. Lo dejamos en una parte donde únicamente le dé sol filtrado, luz filtrada, ¿ya? Y de allí pues ya hasta cuando él haya estado completamente afianzado en el sustrato, te vas a dar cuenta que va a ir mejorando mucho más su aspecto, ¿ya? Ya nosotros estamos aquí ya listos para dejarlo en el lugar en donde él se encontraba anteriormente. Entonces ya está una macetita nueva con un nuevo sustrato, lo hemos lavado. Y bueno, aquí ya le estamos colocando lo que es el agüita de lluvia. Esto es para hidratarlo, ¿ya? También te recomiendo que si vas a utilizar lo que es un fertilizante, utilices un fertilizante equilibrado para que así pues la planta se ponga mucho más bonita y lo hagas en cantidades pequeñas. Ya es muy importante eso. Y aquí pues él está con luz filtrada y está en el lugar en el que se encontraba. También te recomiendo que si es que tienes más caladios, revises en los otros si de pronto haya presencia de caracoles, ya, o alguna otra plaguita. La parte donde él estaba fue completamente limpia, ya la lavamos para que así lo coloquemos de nuevo. Otra cosa también que de pronto puede pasar es que si la planta es pequeña y tú la estás colocando debajo de plantas que son sumamente grandes y no le está dando una determinada cantidad de luz, eso también está retardando un poco el crecimiento de la plantita. Ya en este lugar sí les da, mires más, ya está llegando lo que es, aquí sí llega una parte del sol, ya, entonces les va a ir muy bien. Bueno, espero que la experiencia que te he compartido el día de hoy, si es que te está pasando esto, que tus caladios no están progresando, es muy importante que revises sus sustratos. Si el sustrato ya ha transcurrido un año o ha pasado un poco más y no lo has cambiado, te invito a que lo cambies, te invito a que también lo fertilices, a que utilices abonos orgánicos, que eso también le va a ayudar mucho a ellos, y que a su vez también, si es necesario, lo cambies de macetita, porque de pronto tal vez la maceta también les puede estar quedando pequeña, y de esta manera pues él se va a poner mucho más hermoso. Bueno, se despide de ustedes Adriana Vera del mundo de la nena australiana. No se olviden suscribirse, compartir y dejarme tus comentarios al respecto de este hermoso género, y si tienes alguna pregunta acerca de ellos, pues estamos dispuestos a responder.
Recuerda siempre, mi jardín me entretiene y nada me detiene. Chao, chao, cuídense mucho. Besitos, chao, chao. El mundo de la nena australiana.